Hay cosas que valen la pena reflexionar si quieres hacer la transición entre tu empleo actual y la práctica de coaching independiente. Así que si quieres saber cuáles son las más importantes, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme. Me da muchísimo gusto que estés por aquí una vez más. Claro que si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, únete a nuestro grupo. Aquí en este lugar te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el desarrollo humano para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión. Y bueno, mira, el día de hoy quiero hablarte a ti que estás pensando o has pensado últimamente en hacer la transición entre tu empleo actual hacia la práctica de coaching independiente. Bueno, por supuesto que hay cosas muy interesantes que hay que tener presente, que hay que reflexionar si es que te encuentras precisamente tomando esta decisión o estás por tomarla. Y mira, el día de hoy quiero compartirte 4 tips para pensar en ellos y que te tomes unos minutos mientras vamos revisando la información juntos para que puedas decidir qué es lo que más te conviene en este momento de tu vida. El primer tip a tener presente es el timing. Y bueno, con esto a lo que me refiero es, pregúntate, ¿es este el mejor momento para hacer la transición y en qué porcentaje? Por ejemplo, ¿cómo te encuentras al día de hoy en tu empleo actual? O sea, del 1 al 10, ¿qué tanto lo disfrutas? Bueno, pues por supuesto que esa es una variable importante a considerar porque de esto va a determinar el porcentaje en que vayas realizando esa transición. Por ejemplo, hay personas que deciden llevar un esquema híbrido en donde están 50% con su esfuerzo y con su atención en su empleo y actividades regulares, pero llevan por un lado todas las actividades relacionadas con su proyecto personal para moverse en un futuro a la práctica independiente. Y por supuesto que establecen un tiempo muy puntual y específico para dar ese salto. Ahora, por ejemplo, también hay otros profesionales que dicen, bueno, ¿sabes qué? En realidad ya lo vengo preparando, ya vengo organizando mi plan, ya tengo mayor conocimiento de cómo moverme, así que estoy pensando más bien en un esquema no tan híbrido de 50-50%, pero más bien luce como un 80-20. Es decir, a lo mejor ya 20% es lo que pesan mis actividades normales, regulares en el trabajo de hoy, pero ya es un 80% mi proyecto personal. Incluso ya hasta estoy haciendo una nueva cartera de clientes o ya tengo algunos nuevos contactos y en realidad ya me siento cómodo para tomar esta decisión. Por supuesto que eso vale la pena que tú lo puedas reflexionar para que te sientas tranquilo y que este movimiento o este cambio te agregue valor y te agregue muchísima energía, que es el objetivo. Y no por el contrario, que te angustie o que sencillamente te confundas sobre, a ver, ¿será este el momento adecuado para ya moverme a un proyecto de emprendimiento o me debería de esperar? Bueno, esa respuesta la tienes tú, pero sí vale la pena reflexionarla para entonces tomar la decisión que más te convenga. La segunda cosa que hay que pensar e invertir un tiempo para reflexionar en ello es el tema de los ingresos. Acuérdate que, por supuesto, en tu empleo actual tú estás considerando un ingreso regular, un ingreso fijo, mientras que si te mueves al 100% a tu proyecto de coaching independiente, por supuesto que comenzarás en tus primeros meses a tener ingresos variables. Como algún mes te puede ir súper bien, puede ser que otro esté muy por debajo de tus expectativas. Así que esto es bien importante que tú lo tengas presente para que puedas organizar tus finanzas y que puedas destinar una inversión inicial para correr tu proyecto independiente.
La tercera cosa que es importantísimo tener presente, si es que vas a hacer ya la transición hacia tu práctica de coaching independiente, es la estructura. Y con esto a lo que me refiero es prácticamente a casi todo. Mira, si actualmente te encuentras laborando para una persona física o en un negocio pequeño o para una corporación, bueno, sin importar esto, la mayoría de los negocios actualmente ya te están brindando una cierta estructura. Una estructura en cuanto a tu rutina del día, por ejemplo, tienes un horario de ingreso o un horario probablemente de salida, o sencillamente cuáles son las horas que debes trabajar para entregar resultados. Pero también tienes una estructura en cuanto a cómo organizar tu calendario. ¿Cuáles son las juntas clave o reuniones importantísimas que debes de tener ya visualizadas en cada uno de los trimestres del año? Pero por otro lado, también cada una de las tareas y pendientes por prioridad que es importante atacar para poder conseguir los resultados que busca la organización. Así que estas estructuras, desafortunadamente, no las vas a tener al momento de moverte e iniciar con tu proyecto personal. Así que aquí es en donde entra la parte divertida, interesante, pero al mismo tiempo de reto y que vale la pena reflexionarla. Es decir, ¿cuál es tu plan para tener una estructura que te permita tener esa productividad y que te permita avanzar en los objetivos de tu negocio? Es decir, ¿cuál es el horario o cuáles son las horas que idealmente te gustaría invertir para llevar a cabo las tareas correspondientes que te van a conectar con los resultados que estás buscando para tu práctica de coaching? Estas estructuras, por un lado, te van a ayudar a que te puedas enfocar en el progreso, pero por otro lado, a que puedas utilizar adecuadamente tus tiempos para conseguir el resultado deseado. Y la cuarta cosa que es importantísimo tener presente al momento de hacer tu transición hacia la práctica de coaching independiente es que prácticamente en el lugar en donde te encuentras laborando actualmente ya se encuentra establecido un proceso de ventas específico, mientras que en tu proyecto personal tú vas a ser el creador de ese proceso de ventas que va de la mano con la prospección o generación de leads. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Bueno, prácticamente en todo negocio hay un proceso de ventas establecido en donde tenemos bien identificado cuál es el tipo de persona que se va a beneficiar con los productos o servicios de la empresa en cuestión. Pero también, por otro lado, tenemos establecidos cuáles son los pasos ideales que hay que seguir para hacer captación de esos posibles prospectos que se pueden beneficiar de estos productos y servicios. Así que todo eso funciona perfectamente como reloj para poder alcanzar el resultado. Mientras que al momento de que tú realices la transición hacia tu práctica de coaching independiente, tú vas a ser el creador de ese proceso de ventas y generación de prospectos. Así que, por supuesto, que ahí es importante reflexionar cuáles van a ser las acciones principales que llevarás a cabo para comenzar a generar prospectos. Esas personas ideales con las que te gustaría trabajar y que realmente se van a beneficiar de tus sesiones y servicios de coaching. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Esas son 4 cosas importantísimas para que en el momento en que tomes la decisión de realizar la transición hacia tu proyecto de coaching personal, lo tengas analizado para obtener los mejores resultados posibles. Así que bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de estas cosas vas a comenzar a reflexionar a partir de hoy y si te gustaría recibir tips adicionales específicamente en este tema, por favor también déjamelo saber para prepararte más material. Bueno, pues como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.